Entonces comenzamos con clase insecta, morfología externa. Ubicamos a los insectos dentro de lo que es el filum Arthropoda. Habíamos visto que eran organismos que están segmentados dentro del subfilum Mandibulata, a diferencia de lo que eran los ácaros, que eran del subfilum Chelicerata. Estos individuos, los insectos, poseen mandíbulas. Dentro de la superclase hexápoda, haciendo referencia al número de patas que presentan estos organismos, es decir, hexa, 6, poda, patas, ¿sí? 6 patas. Y dentro de la superclase hexápoda estaríamos en la clase insecta, que incluye a todos los organismos que vamos a estudiar en esta parte del curso. ¿Qué es un insecto? Es una pregunta que responde Pedigo con esta consigna. Son grupos de artrópodos que comparten características similares, cuerpo dividido en 3 distintas regiones, que serían la cabeza, el tórax y el abdomen. La región media del tórax posee 3 pares de patas y muy a menudo 2 pares de alas, y tienen un sistema respiratorio compuesto por tráqueas. Esta es la definición de Pedigo de 2005, que ilustra muy bien acerca de lo que son los insectos. Ahí tenemos algunos ejemplos para ver el tamaño que pueden alcanzar los insectos, desde pequeñas dimensiones como acá arriba a la izquierda, que se ve este pequeño insecto que es un trips al lado de una mosca sírfide en una flor de ¿cómo se llama esta florcita? De crisantemo, ¿no? De margarita. Acá debajo vemos el tamaño extraordinario que pueden poseer estos insectos, en este caso un bicho palo, un phasmido, con por supuesto mucho más de 50 centímetros de longitud, ¿no? Que es la variable que puede haber del tamaño de los insectos, es decir, dentro de ese rango van a estar la mayoría de ellos. Poseen un exoesqueleto, es decir, están recubiertos por una cutícula que los cubre completamente, que les permite tener resistencia, rigidez y además flexibilidad, ¿no? Los protege mecánicamente, es decir, es una protección básicamente para cubrirse o estar mejor protegido frente a las condiciones ambientales, ¿no? Este mismo exoesqueleto se invagina para brindar puntos de apoyo a los músculos y órganos internos, ¿no? Es decir, que el exoesqueleto se mete hacia adentro del cuerpo del insecto, formando unos apodemas donde se van a sostener los músculos y algunos de los órganos. ¿Cómo está conformado este exoesqueleto? Bueno, fundamentalmente está compuesto por varias capas, ¿no? Son capas acelulares, es decir, que no son capas de células, sino más bien de sustancias. Por la parte más externa está la epicutícula, epi arriba, cutícula piel, ¿no? Digamos cubierta. Esta epicutícula está compuesta por 3 componentes fundamentales: el cemento, la cera y la cuticulina, que son sustancias que le van a brindar protección frente fundamentalmente a líquidos, ¿sí? Es decir, va a ser impermeable y de alguna manera le va a permitir al insecto no perder líquidos, ¿no? La exocutícula, que está por debajo de la epicutícula, la endocutícula, que está por debajo de la exocutícula, y que después de ellos se encuentra la hipodermis, que la hipodermis o epidermis en alguna bibliografía es una capa celular, ¿sí? Que está compuesta por una sola célula de espesor y que es la que va a secretar, digamos, toda esta capa celular va a secretar todos estos componentes que forman la epicutícula, la exocutícula y la endocutícula. Ahora, la exocutícula y la endocutícula conforman lo que se denomina procutícula, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho más adelante. Debajo de la hipodermis está una membrana basal que sustenta todo este sistema esquelético, ¿no? De exoesqueleto. Muy importante reconocer todos estos compuestos y estas
sustancias que cubren al insecto, porque ese conocimiento nos va a permitir discernir cuando tengamos que escoger entre insecticidas de distinto tipo, ¿no? Vemos más de cerca esta imagen y acá ya podemos ver algunos componentes más, como por ejemplo los microtricos o microtriquios, que son pequeños pelos emergentes de fundamentalmente la parte superior de la cutícula, ¿no? Toda la cutícula está recorrida por porocanales, es decir, por microtúbulos que van a permitir que las células de la hipodermis o de la epidermis vayan aumentando el grosor de las sustancias que están componiendo tanto la epi, la exo y la endocutícula. También dentro de lo que es la hipodermis se van a diferenciar algunas células y van a dar lugar a células glandulares, por ejemplo la que tenemos abajo a la izquierda, una glándula epidérmica que en algunos casos puede secretar cera para complementar el resguardo y las capas de protección que pueda tener el insecto, ¿no? Otras células que también acompañan o están presentes en esta cutícula son células que dan lugar a pelos, ¿no? La célula tricógena, que es esta que vemos acá en el centro de la imagen, que es una célula que da lugar a este pelo emergente de la cutícula y que está asociada a una célula conocida como la célula tormógena, que alimenta o da sustento a la célula tricógena, ¿no? Bien, estas son las características del exoesqueleto que presenta en este caso los insectos. Es muy parecido a lo que habíamos visto en los ácaros, con las mismas características, ¿no? Bien, veamos la epicutícula. Es la capa más externa del tegumento o cutícula, tiene 1 a 2 micras de espesor, es muy finita y está compuesta por cuticulina, que es una lipoproteína, la cera, que en algunos casos son largas cadenas hidrocarbonadas y de ésteres que le van a dar esta característica de impermeabilidad, y el cemento, que le va a dar la dureza correspondiente a esta parte del exoesqueleto. Luego hay una procutícula que está compuesta por exocutícula y endocutícula. La exocutícula con mayor porcentaje de esclerotina, es decir, es un poco más duro que de quitina, y la endocutícula hay un mayor porcentaje de quitina, además de artropodina y mucopolisacáridos, ¿no? Estos mucopolisacáridos por ahí le confieren una mayor elasticidad a esta parte de la cutícula. Fíjese cómo está combinando protección en la epi, dureza en la exo y flexibilidad en la endocutícula, ¿sí? La hipodermis es una capa unicelular continua de una célula de espesor, lo dice ahí, incluye células especializadas como la tricógena, tormógena y células secretoras o estas células glandulares que habíamos visto, ¿no? Bien, antes de pasar a los procesos tegumentarios es importante también recordar que el exoesqueleto disminuye su grosor y pasa a ser casi una pequeña membrana en los lugares de articulación donde el insecto tiene o necesita mayor movilidad, ¿no? Es decir, entre segmentos de las patas, por ejemplo, el grosor de del exoesqueleto es mucho menor, ¿no? Esto le va a permitir de alguna manera al insecto tener mayor movilidad. Procesos tegumentarios. Los procesos tegumentarios son estas saliencias, estas protuberancias que presenta el insecto en su cuerpo, ¿no? Pueden ser no articulados, como espolones, sedas y espinas, como se ve en la imagen arriba a la derecha. Hay un insecto que está presentando una espina bien manifiesta. O pueden ser articulados como setas, pelos y escamas, estas que habíamos visto en la anterior imagen, ¿no? Vamos a ver un poquito más en detalle cuál es la diferencia, ¿no? Esa es la vista de una seta, ¿sí?, que tiene una foseta, es decir, una pequeña depresión asociada al pelo, y que este pelo está asociado también a una célula tricógena y a una célula tormógena, que es la que lo va a alimentar, ¿no? Esta seta tiene movilidad, ¿no? Evidentemente es muy móvil debido a que está asociado a una célula, ¿no?
Por otro lado están las espinas y los espolones, que no son celulares, es decir, hay una modificación del exoesqueleto que conforma esa estructura y que no tiene movilidad, son estructuras rígidas, ¿no? Que no poseen movilidad. Fíjense, esa espina múltiple arriba a la izquierda dice multicellular spine. Bueno, esta espina es evidentemente poco móvil, ¿no? Por el otro lado también están las espuelas, este non-cellular spur marcadito con negro, que son pequeños espolones o espuelas que tienen dureza mayor, ¿no? Que están naciendo de la epicutícula fundamentalmente. Bueno, estas características de pelos, espinas, setas, sedas, espolones también ayudan en la determinación de las familias y las especies para poder hacer una correcta identificación de los agentes, ¿no? Los apodemas son estas estructuras que nosotros habíamos mencionado antes, que provienen de la invaginación del exoesqueleto, es decir, que el exoesqueleto se mete hacia adentro en vez de ir hacia afuera como en el caso de las espinas. Acá se mete hacia dentro del cuerpo del insecto, y en esta estructura es donde se van a insertar las fibras musculares, ¿no? Entonces vemos acá un apodema en la parte superior y en M las fibras musculares, lo mismo en las subsiguientes imágenes, ¿no? Bien, ¿qué son los escleritos? Los escleritos son placas o zonas endurecidas del cuerpo que conforman una serie de estructuras o de placas que van a ser características según la especie. Entre escleritos, la pared del cuerpo es blanda y flexible, o también puede ser membranosa. Esto que mencionábamos, que entre cada placa o segmento vamos a tener una disminución en el espesor de la pared celular, de la cutícula, o puede hacerse de carácter más blando, flexible o membranoso inclusive. Esto le permite la formación de placas exteriores duras que dan protección y al mismo tiempo permite muchos tipos de movimiento en el caso de las articulaciones. Habíamos dicho también que los insectos se caracterizan por presentar 3 regiones del cuerpo, o también llamados tagma. Un tagma cefálico, que incluye la cabeza, un tagma torácico, que está identificado con el tórax, y un tagma abdominal o abdomen. Vamos a observar cada uno de estos componentes. Empezamos con el tagma cefálico. El tagma cefálico está ubicado en la parte anterior del insecto, el tagma torácico en la parte central y el tagma abdominal en la parte final. En el tagma cefálico se van a insertar los ojos, las antenas, vamos a tener inserto el aparato bucal. En el tórax, es decir, en el tagma torácico, vamos a estar observando 3 segmentos bien diferenciados, que son el protórax, el mesotórax y el metatórax, y en cada uno de ellos vamos a tener insertos los aparatos locomotores de este insecto, ¿no? Por ejemplo, en el protórax va a estar inserto el primer par de patas, como se ve en la imagen acá. En el mesotórax van a estar el segundo par de patas y el primer par de alas, y en el metatórax el tercer par de patas y el segundo par de alas, ¿no? Van a estar también posteriormente asociados el tagma abdominal, es decir, la parte terminal del insecto, ¿no? Donde vamos a observar entre 8 y 12 segmentos, dependiendo de la especie y muchas veces de si es macho o si es hembra, ¿no? Ahí vamos a observar los espiráculos, fundamentalmente, que son las estructuras que dan apertura al sistema traqueal de respiración, y vamos a ver algunas otras estructuras, como por ejemplo el tímpano en el caso de algunos ortópteros, y las estructuras de reproducción tanto masculinas como femeninas, ¿no? Las arcadas o vistas del insecto, ¿no? Cómo lo veo y desde dónde lo veo va a recibir las estructuras que están ubicadas desde donde lo mire, van a recibir nombre. Si lo veo desde dorsal, si me estoy viendo desde arriba al insecto, lo que yo vea por encima, es decir, cubriendo al insecto en esta parte dorsal,
se va a denominar noto o tergo, según la ubicación. Generalmente se denomina noto a la parte del tórax y tergo a la parte del abdomen. Entonces ahí los escleritos que conformen esta parte dorsal se van a llamar notitos o terguitos, ¿sí? La vista lateral, es decir, la parte lateral del cuerpo del insecto, se va a denominar pleura, ¿sí? Y cada esclerito o cada estructura que conforme esta pleura se va a denominar pleurito, por supuesto. En ventral, la vista ventral se va a denominar esterno, y por supuesto los escleritos ubicados en esa parte se van a llamar esternitos. Vamos a observar nuevamente con más detalle ahora el tagma cefálico, la cabeza. Decíamos que en ella se insertan los ojos, las antenas y los aparatos bucales que son de interés para nosotros, ¿no? Los más importantes que nosotros vamos a desarrollar y conocer son el masticador, el picador suctor y el raedor suctor. Dentro de lo que son los ojos, podemos observar ojos de dos tipos, fundamentalmente por la disposición que tienen y por el tamaño en algunos casos, que son dicópticos y holópticos, ¿no? Dicópticos cuando están bien separados a los laterales de la cabeza y no se unen en la parte central, versus lo que son los holópticos, donde sí se unen en la parte central de la cabeza, en el vértex, en la parte terminal, y forman un gran complejo de pequeñas estructuras unitarias que conforman los ojos compuestos, ¿no? Fíjense abajo en la imagen que nos muestra este dibujo. Ahí vemos cómo cada ojo compuesto está compuesto por pequeños ojos, pequeñas unidades mucho más sencillas, llamadas omatidios o facetas, ¿no? Cada uno de estos omatidios tiene una independencia estructural y puede conformar una parte de la imagen que va a ver el insecto. Entonces tenemos insectos, como en el caso de arriba a la derecha, la libélula, que puede ver en muchos casos tiene un gran campo de visión, ¿no? Estamos hablando de más de 250 grados alrededor de donde puede observar el insecto. Estos ojos compuestos, como decía, pueden formar imagen, ¿no? Y la suma de las imágenes que va formando cada uno de estos ojitos simples termina formando un mosaico de imágenes que conforman la visión completa del insecto. Por eso muchas veces vemos insectos con ojos muy grandes, en comparación de la cabeza, por supuesto, y con muchísimas estructuras unitarias o matidios que le permiten tener un campo de visión muy grande, fundamentalmente cuando se trata de depredadores, ¿no? Que necesitan una buena visión, ¿sí? Asociados también hay ojos simples que muchas veces están independientes de los ojos compuestos, que algunos insectos los presentan y otros no. Y los ojos simples lo que hacen fundamentalmente es diferenciar claros de oscuros, luces de oscuridad. Eso más que nada, ¿no? Sigamos. Perdón, se me trabó. Ahí estamos. Se insertan también en la cabeza las antenas, ¿no? Las antenas que pueden ser de diversas formas, pero que tienen tres componentes principales. Segmentos que se denominan con nombres particulares. El segmento que se une a la cabeza, el primer segmento que es el que lo une a la cabeza, el segundo segmento y los segmentos subsiguientes. El segmento que se asocia a la cabeza se llama o se denomina escapo. El segundo segmento se va a denominar pedicelo, ¿sí? Pedi, pie, pedicelo, y el tercer segmento, y del tercer segmento hasta el último segmento, todos los demás van a conformar lo que se denomina el flagelo, ¿no? Es decir, el primer segmento, repito, es el perdón, se me fue el nombre,
Escapo, dijo José. Gracias, el escapo. El segundo, el pedicelo. Y tercero, y hasta el final, el flagelo. Entonces, las estructuras de las antenas van a ser muy parecidas en cuanto a estos segmentos, y de acuerdo a cómo se dispongan y a la forma que tengan, van a recibir distinta denominación. La más abundante y común en la mayoría de los insectos es la antena filiforme, que tiene esa estructura muy alargada en forma de látigo, ¿sí?, con segmentos de tamaño muy parecido. La cetácea es una antena muy corta, muy cortita. La filiforme es larga, la antena cetácea es muy corta, y por lo general los segmentos que la conforman son todos del mismo tamaño, ¿sí? La antena moniliforme es esta que tenemos en tercer puesto, que tiene esta forma de cuentas de rosario, ¿no?, que es característica de los trips. Antena cerrada, bueno, esto no hace falta aclarar que tiene forma de sierra. Esta que tenemos abajo es una antena capitada, perdón, este tipo de antena se denomina la clavada, ¿sí?, haciendo referencia a las clavas, que son las botellas con las que hacen malabarismo los artistas, ¿no? La antena capitada, capita es cabeza, significa cabeza, por lo tanto esta antena es una antena que remata en una cabezuela, en una estructura globosa terminal. La antena lamelada o laminada hace referencia a estas estructuras laminadas en la parte distal, en la parte terminal de la antena. Se ven estas estructuras laminadas como hojas de libros dispuestas unas al lado de otras, ¿no? La antena pectinada, que tiene estas protuberancias o prolongaciones hacia uno de los lados, ¿sí? Después vamos a encontrar antenas bipectinadas, que tiene hacia ambos lados, inclusive otras antenas que son de tipo plumosa, aristada y demás. Para esta parte de digamos, del curso, les estoy dejando un libro que es de la Universidad de Nicaragua, me parece, si no me equivoco. Ya les confirmo, ¿no? Perdón, la laguna mental es de la Universidad de Managua, Nicaragua, exactamente. Este libro está en PDF, lo pueden descargar, lo pueden leer, es un complemento de lo que nosotros estamos viendo acá, y tiene toda esta parte bien descrita y complementada. Bien, esas son las antenas. Entonces, ¿cuál es la función de las antenas? Fundamentalmente la de captar señales, es decir, son órganos sensitivos. Dentro de lo que son los escleritos de la cabeza, fíjense, esta es una cabeza tipo de un insecto. Ubicamos los escleritos, que son la parte del techo de la cabeza, que es el vértex, ¿sí? Luego tenemos las genas, que son un par de genas ubicados en los laterales de la cabeza, vendrían a ser como los cachetes, ¿no?, la gena. La frente, donde muchas veces se van a insertar las antenas, ¿sí?, y los ocelos, los ocelos y las antenas. Luego vamos a tener el clípeo, que ya va a formar parte del aparato bucal, el labro, que sí es parte del aparato bucal, y vamos a ver las mandíbulas, las maxilas y los labios. Esto enseguida lo vamos a volver a observar con más detalle. Si vemos en una vista lateral al insecto, vamos a ver que por detrás de la cabeza se va a encontrar un esclerito denominado occipucio, ¿sí? Luego, por detrás del occipucio vamos a tener un post-occipucio, ¿sí?, una membrana que la va a unir directamente ya al tórax, ¿sí? Todas estas estructuras son estructuras, habíamos dicho, son escleritos, placas que van a permitir darle firmeza o dureza a la estructura del exoesqueleto, y que están unidas en estos surcos o líneas con una disminución en el grosor del exoesqueleto, o inclusive una membrana, ¿no? Cada una de estas líneas o suturas también recibe un nombre. Por ejemplo, esta sutura se llama la frontoclipeal, esta sutura sería la clipiolabral, y así. Sigamos. La posición de la cabeza con respecto al eje del cuerpo.
más que la cabeza, hace referencia a la estructura a las estructuras del aparato bucal. Entonces, cuando el aparato bucal está dirigido hacia adelante, se denomina prognato o proñato, ¿sí? Fíjense acá, las mandíbulas están muy dirigidas hacia adelante, conforme el eje del cuerpo del insecto. Esta otra que tenemos acá a la derecha, fíjense que conforma un ángulo de 90 grados, donde permite que las estructuras del aparato bucal se encuentren en posición perpendicular al eje del cuerpo. En este momento, es en este tipo de insectos que se denomina hipognato a la posición que ocupan los aparatos bucales. Y cuando el aparato bucal está dirigido hacia atrás, como en el caso de algunas chinches, como se ve acá, se va a denominar opistognato, ¿no? Pro hacia adelante, hipo hacia abajo, opisto hacia atrás, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora los aparatos bucales. Este es uno de los temas más importantes de la materia, en el cual suelen hacer muchas veces agua en los exámenes, pero que necesitan conocer con mucho detalle, porque es la puerta de acceso. El aparato bucal es la puerta de acceso de muchos de los insecticidas, pero más allá de eso son la causa, o son los que van a provocar los reales daños en los vegetales que nosotros estudiamos. Bien, el aparato bucal masticador tiene piezas funcionales como el labro, las mandíbulas, las maxilas, la hipofaringe, la epifaringe y el labio, ¿sí? Lo presentan fundamentalmente ninfas y adultos de ortópteros, que son los saltamontes, las langostas, larvas y adultos de coleópteros, que son los cascarudos, larvas de lepidópteros, que son las mariposas, larvas de dípteros y larvas de lepidópteros. Los dípteros son las moscas. Entonces, las larvas de las moscas y las larvas de las mariposas también tienen aparato bucal masticador. Los daños que pueden producir son fundamentalmente en los vegetales una defoliación, que es la pérdida total o parcial de las hojas, galerías, insertarse dentro del tejido vegetal y vivir y alimentarse desde adentro, cortes, cuando cortan prácticamente toda la planta, y otros más que vamos a ir viendo en la medida que vamos recorriendo los diferentes grupos taxonómicos. ¿Cómo se disponen estas piezas del aparato bucal masticador en el insecto? Esta imagen es muy clara y nos muestra entonces cómo este, que es el clipio, articula con el labro, que vendría a ser una especie, si podemos hacer una similitud con nuestra boca, el labrum sería el labio superior nuestro, ¿no? Hola, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón, como no los escucho bien, no sé si alguien tiene abierto el micrófono, tal vez. Chicos, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, profe. Bien, perdón porque por ahí me saco un poquito los auriculares para que no me haga tanto eco y pueda hablar mejor. Entonces no llego a escuchar si alguno está preguntando algo. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Decíamos que el labro es el que se asemeja al labio superior nuestro y es el que va a cerrar la boca o el aparato bucal desde la parte de arriba. Por debajo, ¿sí?, y hacia atrás están ubicadas las mandíbulas, acá asignada como mandíbula. Tiene un área molar y un área de incisión, digamos, ¿no?, que son estas áreas endurecidas, que cuando las veamos en alguna fotografía, no en un dibujo, vamos a ver que son áreas oscuras, negras, amarronadas, conformadas por una gran cantidad de esclerotina, ¿no? Están bien esclerotizadas estas áreas, de ahí que son duras.
Las mandíbulas tenemos un par, que son la derecha y la izquierda, y que en el caso de estos insectos que estamos viendo se van a mover en horizontal, en el eje horizontal, a diferencia de nuestra boca, que nuestra mandíbula se mueve en el eje vertical. Por debajo de la mandíbula y hacia atrás está ubicada la maxila. Vemos acá una maxila ampliada que presenta distintas partes. El cardo, que es un esclerito, es un segmento que va a unir, mejor dicho, la maxila a la cabeza. El estipe, la lasinia, la gálea, y vamos a observar un palpo maxilar, ¿sí? Un palpo de 5 segmentos. Este palpo es una estructura que, lo dice su nombre, palpo, le va a servir para palpar, para tocar el sustrato del que se está alimentando. Y una estructura muy importante de la maxila es la lasinia, porque la lasinia tiene en la parte terminal de su conformación estas especies de cuchillos o de hachas, ¿no?, que también tienen y participan muy activamente en el corte del tejido vegetal, ¿sí? Son esclerotizadas, como en el caso de la mandíbula. Entonces la lasinia ayuda en el corte. Por dentro del aparato bucal, muy hacia adentro, tenemos la hipofaringe, ¿sí?, que en el caso de los masticadores solamente va a tener una posición muy parecida a la que tiene nuestra lengua, pero no va a tener esa movilidad, sino que lo único que va a hacer es separar los canales salivario, que es por donde sale la saliva, y el canal sivario, que es por donde ingresa el alimento, ¿sí? Solo sirve para separar eso. En algunos otros vamos a ver que tiene una estructura más importante. Y por detrás de todo esto y por debajo está el labium, que vendría a ser parecido a nuestro labio inferior, que es el que va a cerrar el aparato bucal, ¿no? Entonces el labium va a estar conformado por estas estructuras denominadas el submentón, que es quien lo une a la cabeza, el mentón y el prementón, ¿sí? También posee palpos, ¿sí?, palpos mandibulares, palpos labiales, que tienen la misma función que los palpos maxilares: palpar, tocar. Y termina en una lígula, en esta parte conocida como lígula, que tiene estas glosas, que son esas extensiones, que cuando son dos se denominan paraglosa cada una, ¿sí?, que generalmente se presenta así. Ahora, se denomina lígula porque tiene un movimiento parecido al de la lengua, es decir, hacia adelante y hacia atrás, o hacia abajo y hacia arriba, si ustedes quieren, ayudando al ingreso de la comida a la boca, ¿sí? Veamos alguna otra imagen. Ahí está una imagen del aparato bucal en el caso de este ortóptero. Ahí fíjense en ese coleóptero, estas mandíbulas sacuriformes, ¿no?, en forma de hacha, muy manifiestas. Estos que son los palpos, ¿sí?, tanto maxilares como mandibulares. Los ojos, acá bien al lateral, ojos compuestos, y estas antenas que tienen característica de ser antenas lameladas, ¿no?, con 1, 2 y 3 láminas. Qué hermosa imagen esta. Ahí vemos otro aparato bucal masticador también con las mismas características, y acá podemos ver muy claramente ese ojo compuesto, ¿no?, compuesto de cada uno de estos puntitos que se puede ver que serían los omatirios. Acá arriba se ve muy claramente también la antena, donde se observa uno de los primeros segmentos de esta estructura. Y abajo podemos ver también estas mandíbulas muy fuertes, que le van a permitir, en este caso, romper tejido vegetal duro. Este es el caso de un cortapalo. Y fíjense el labro
que es esta estructura que ha quedado muy pequeñito en comparación con todo el aparato bucal. Y por detrás del labro, esta parte que sería el clipio, ¿no? Otra imagen, en este caso ya de una hormiga, pareciera que fuera una hormiga, no sé, no, es un coleóptero, perdón, es un coleóptero, con la misma característica, ¿no? Los ojos compuestos, las antenas, el escapo, el pedicelo y después todo el flagelo, el labro, las mandíbulas, los palpos, el clipio. Y ahí cómo se produce la alimentación, ¿no? En el caso de una larva y en el caso de un coleóptero, perdón, de un ortóptero, de un saltamontes. Bien, veamos ahora el aparato bucal raedor-suctor. El aparato bucal raedor-suctor tiene como piezas funcionales la mandíbula izquierda. Se destaca esto porque la mandíbula derecha queda atrofiada, muy pequeña o prácticamente vestigial. Maxilas, las dos maxilas derecha e izquierda, labro reducido, muy reducido, un labio, y que toda esta estructura va a formar un cono, ¿no? Lo presentan solamente juveniles y adultos de Tisamnoptera, ¿no? De los trips, que son unos insectos que veremos más adelante en el cursado. Los daños se presentan a nivel fundamentalmente solo de epidermis por el tamaño del insecto, y se alimentan básicamente del contenido celular, que quiere decir que con este aparato bucal lo que van a hacer es romper las células epidermales de la planta y se van a alimentar del contenido celular. Se manifiestan estos daños como manchas plateadas fundamentalmente. Estas son las piezas del aparato bucal raedor-suctor. Acá vemos claramente los ojos compuestos, ¿sí? Las antenas bien destacadas, y vamos a ver acá en un color más oscuro punteado las tres estructuras conformadas por la mandíbula, ¿sí? Esta que vendría a ser la mandíbula izquierda, lo dice acá left mandible, la mandíbula derecha que está ausente, no está presente, la maxila izquierda que vendría a ser esta otra por debajo de la mandíbula izquierda, y la maxila derecha que sí está presente, ¿sí? Acá está el right maxilla muy claramente. Estas tres estructuras están por dentro del aparato bucal, ¿sí? Por fuera, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver parte del labrum, que es esto que se ve acá, este pequeño botoncito muy chiquitito, parte del labium, ¿sí? Que va a tapar el cono bucal desde la parte inferior y posterior, parte de la maxila que está cerrando el cono bucal en la parte lateral, ¿sí? Y parte de la mandíbula que está digamos apoyada en estas estructuras. También se destacan acá los palpos maxilares y los palpos labiales. Y acá adentro se ve esta ramificación, y en la parte central los músculos de la hipofaringe. Es decir, que la hipofaringe en este caso tiene una función o una característica muscular. Así es como se ve en una imagen microscópica, ¿no? Una foto de un microscopio se ve prácticamente así. Lo que es importante reconocer es que son estructuras que le brindan a la cabeza y a la conformación del cuerpo de insecto una imagen más bien asimétrica, ¿no? Es decir, no es lo mismo la derecha que la izquierda, siempre hay un desfasaje hacia el lado más desarrollado, es en este caso hacia la izquierda. Otras imágenes, así también se lo ve en un microscopio, en la parte superior de arriba, pero de izquierda. En un microscopio de barrido, fíjense cómo se ve de lindo el cono bucal, ¿no? Acá se ve claramente que se conforma como un cono,
donde están los palpos maxilares, los palpos labiales, y que desde adentro están emergiendo estas estructuras estiletales de las maxilas y de la mandíbula. Fíjense una cosita acá, como en la parte terminal de las maxilas y de la mandíbula, esta parte terminal es una parte terminal afinada, aguzada, ¿no?, en forma de agujita, muy fina. Entonces estas tres estructuras conforman lo que se denomina el estilete, aunque hay autores que mencionan como estiletes individuales cada uno de ellos, pero como funcionan prácticamente al unísono, es decir, al mismo tiempo, pueden ser considerados como una sola estructura, ¿sí? ¿Qué es lo que hace con este estilete? Rompe el tejido vegetal. Es como una máquina de coser, me decía un alumno el otro día, y sí tiene ese mismo movimiento, ¿no?, de entrar y de salir y de romper el tejido vegetal. Una vez que sale el contenido celular, el insecto apoya ese cono bucal, retrae esos estiletes y empieza a succionar. Y para ello, para succionar, ocupa o funciona la hipofaringe, ¿no? Entonces la hipofaringe tiene carácter muscular, donde puede dilatarse para succionar y puede relajarse o encogerse para expulsar generalmente las salivas enzimáticas del insecto, ¿no? En estas otras dos imágenes vemos la posición que toma el insecto también al alimentarse. Y estos son los daños que vemos en los trips. Áreas de células epidermales muertas, dañadas, vaciadas, en las cuales se ha ingresado el aire y tienen ese aspecto blanquecino, plateado, brilloso, acompañado con estos puntitos negros que son los excrementos, las deyecciones de los trips. Y después, cuando el tejido vegetal endurece, se ve esta característica de un daño, una depresión muy marcada. El aparato bucal picador suctor. Perdón que acá me olvidé mencionar algo que es muy importante, que no lo he puesto también, pero que les pido a ustedes que lo anoten y lo registren. Es que el aparato bucal raedor suctor tiene la capacidad, en los insectos que poseen este tipo de aparato bucal, tiene la capacidad de ser vectores de enfermedades fundamentalmente virósicas entre plantas, ¿sí? Es una de las características más importantes del aparato bucal raedor suctor. Vamos al picador suctor. Las piezas funcionales son mandíbulas y maxilas formando un solo estilete, un labro corto, un labium largo, segmentado y acanalado, y lo presentan ninfas y adultos de hemípteros, chinches, cochinillas, chicharras, coyullos, pulgones, moscas blancas, etc. ¿Sí? Esas son las piezas del aparato bucal picador suctor. Ahí las vemos desglosadas en una imagen un poco, diría, muy vieja, pero que todavía está vigente, ¿no? Acá se ve el labro, muy pequeñito, como lo decíamos, una mandíbula, la otra mandíbula, una maxila y la otra maxila. Fíjense que tiene un aspecto de pelo, ¿no? Esta sería la cabeza por ahí de un coyuyo, y estos son unos pelitos mandibulares y maxilares, y en el centro el labio, ¿sí?, que tiene una pequeña canaleta, un pequeño canal en la parte central de este labio. Entonces, ¿cómo se ve de perfil? Esto es lo que veríamos de perfil, que este sería el labium muy largo, y que la estructura del estilete, que son las mandíbulas y las maxilas unidas, se ubican en el centro de ese labio. Ahora, una vez que se ensamblan mandíbulas y maxilas, conforman esta estructura. No sé si están viendo la parte central de la imagen, donde las maxilas están en la parte central, unidas, no fusionadas, es decir, están unidas, ensambladas, y por la parte de afuera están las mandíbulas, recubriendo esta estructura central. Fíjense cómo las maxilas
al ensamblarse forman dos agujeritos, ¿sí? O dos canales. Por un canal se alimenta y por el otro canal secreta o excreta o segrega saliva, ¿sí? Y ahora, si esto mismo lo viéramos pero escalonado, es decir, en un corte escalonado, veríamos que tenemos una mandíbula exterior, una maxila que forma, que tiene esta forma, la maxila del otro lado, que cuando se ensamblan forman estos canales, y la mandíbula terminal, que es la que va a cerrar este estilete. Ahora imagínense que este estilete tiene un pequeñísimo diámetro que le permite al insecto hacerlo ingresar al tejido vegetal, romper el tejido vegetal e ingresar hasta los haces vasculares del tejido vegetal. Entonces este tipo de aparato bucal le va a permitir al insecto alimentarse de xilema o de floema, fundamentalmente de floema. Ahí lo vemos en una chinche como esta estructura alargada y segmentada es el labium, que tiene 1, 2, 3 y 4 segmentos. En la parte central tiene una canaleta, un acanalado. Este es el labium, que en este caso es un poco más largo, que ocupa prácticamente el primer segmento del labium, pero eso es así en las chinches. Y estos serían los 4 pelitos mandibulares y maxilares que cuando se ensamblan forman el estilete. Ahí vemos imágenes mucho más claras, por supuesto, donde vemos acá el labium, ¿sí? Con los 4 segmentos, en este caso, ¿sí? Y acá, desde acá están haciendo, fíjense cómo desde más arriba nacen las estructuras del estilete, ¿sí? Acá se ensamblan tanto las mandíbulas como las maxilas. Van por esta canaleta, por este canal que está conformado en el labium, y van hasta la parte terminal. Fíjense en la siguiente imagen, ahí se ve mucho más clarito, ¿no? Este es el labio, 1, 2, 3, 4 segmentos en este caso, y esto más oscuro en la parte central es el estilete conformado por las mandíbulas y las maxilas. Y así es como ingresa. El labium le sirve de apoyo y de guía al estilete, y en la medida que va ingresando el estilete, el insecto va a ir bajando la cabeza, va a ir incrustando ese estilete, y el labium se va a ir plegando, se va a ir doblando, ¿sí? Hasta que ingresa todo el estilete, y el labium después se retrae y se ubica en la parte ventral del insecto. Quedaría conformado así en ventral, ¿no? En reposo. Otras imágenes, por ejemplo acá, este es de una mosca blanca arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, donde se observa cómo el estilete, fíjense que va por los espacios intercelulares, fíjense lo delgadito que puede llegar a ser, ¿sí? Va por los espacios intercelulares hasta llegar al floema, ¿sí? Que de él se alimenta. En esta otra imagen, esta es una imagen creo que de un pulgón, donde vemos también asentado su aparato bucal. En esta de abajo a la izquierda lo mismo, y en la de la derecha la misma consideración. Estos son unas variantes que son en algunos casos depredadores, donde fíjense la estructura del labium es una estructura muy robusta, muy gruesa, muy dura, que colabora en la ruptura del tejido de la presa, ¿sí? que está conformado con una dureza más notable. El tagma torácico o tórax está dividido en 3 regiones muy marcadas: el protórax, el mesotórax y el metatórax, ¿no? Atendamos bien a los prefijos de cada palabra que nos indican la ubicación de cada una de ellas. Pro, adelante; meso, medio; meta, posterior, ¿no? Entonces tengo el protórax, el mesotórax y el metatórax. En el protórax se va a insertar el primer par de patas, en el mesotórax el segundo par de patas y el primer par de alas, y en el metatórax el segundo par de alas y el tercer par de patas. Eso se va a disponer de esa manera. Cada uno de estos segmentos se puede distinguir claramente cuando uno observa la morfología de un insecto in situ, ¿no? Creo que parte de del trabajo práctico que les dejó Boyko es precisamente observar estas características que se puedan reconocer claramente.
Bien, dentro de lo que es el pronoto, el protórax, vamos a ver que está segmentado. Esta segmentación se debe fundamentalmente en la parte dorsal a que no está presente el ala, ¿no? Como no hay un ala que, digamos, que destaque en el pronoto o en el protórax, el pronoto se va, digamos, a caracterizar, se va a definir y se va a diferenciar presentando 4 escleritos muy marcados, que son el preescudo, el escudo, el escutelo y el postescutelo. Estos escleritos son de tamaño variable según la especie, según el grupo. Algunos tienen muy desarrollado el escudo, como en el caso de Diptera, que cubre inclusive el meso y el metanoto. En el caso de las chinches, también ese escudo es de un tamaño muy notable, muy característico. En la parte pleural, en el protórax, vamos a encontrar entonces una subdivisión en un epímero y un episterno. En el episterno es donde se va a insertar el primer par de patas. Y en la parte ventral o externo también vamos a encontrar una segmentación que marca el preesternelo, el preesterno, el esternelo y el postesternelo, ¿no? En esta gráfica se ve claramente cómo se van a disponer cada uno de estos escleritos. ¿Qué pasa en los otros dos segmentos, en las otras dos divisiones, en el mesonoto, en el mesotórax y en el metatórax? Bueno, acá va a cambiar un poco la cosa, porque acá ya vamos a tener inserción de patas y de alas. De hecho, en muchos de los insectos que nosotros vemos, estas dos unidades, el mesotórax y el metatórax, también se lo conoce como pterotórax, ¿no? Haciendo referencia a pteron, alas, y la parte del tórax. Es decir, que son la parte del tórax que lleva las alas. Por lo tanto, como hay acá un desarrollo alar, estas estructuras de preescudo, escudo, escutelo y posescutelo van a quedar, digamos, ocultas, no se van a poder ver, o van a estar ausentes en algún caso, ¿sí? Así que básicamente esta subdivisión, tanto en el noto como en el externo, la vamos a trabajar más que nada en la parte del protórax, ¿sí? En el mesotórax y en el metatórax se diferencian y es más importante la localización de las alas y de las patas, ¿no? Que evidentemente las alas están en el epímero y las patas en el episterno, ¿no? Que es la subdivisión de las pleuras. Sí es importante también notar que en el mesoexterno, muchas veces en algunas especies que nosotros vamos a ver más adelante, se ubican estructuras diferenciales como unas líneas que nos van a permitir hacer diferenciación de especies, ¿no? Bien, avanzamos. Ahí está. ¿Okay? ¿Sí? ¿Las alas estaban en el epímero o Están en el epímero, ¿sí? y las patas? Y las patas en el episterno. Ah, Acá bien, lo voy a marcar, ¿eh? Fíjense, acá está marcado con EPM, sería epímero, y ahí está A1, que sería el ala 1 o el primer par de alas, ¿no? Y acá estaría el A2, que está el segundo par de alas. Y abajo, que está marcado con EPS, es el primer par de patas, segundo par de patas y tercer par de patas. Es decir, que cada segmento, el protórax, el mesotórax y el metatórax, tiene un epímero y un episterno, salvo el protórax, que solamente tiene el episterno, ¿no? ¿Se entiende? Sí, bien. Bien, avancemos. Esto es lo que veníamos mencionando, que en la parte del noto vamos a encontrar estos segmentos que son el preescudo, escudo, escutelo y posescutelo, y que en el protórax es donde más se notan por la ausencia de las alas, ¿no? En la pleura va a estar el epímero, o el paraptero epimeral, también
en alguna bibliografía lo van a encontrar así, que es la inserción de las alas, y el episterno o paraptero episternal, la inserción de las patas. Y hacia ventral el preesterno, el esternelo y el postesternelo. Lo mismo que decíamos antes, en el protórax se nota mucho más, y en el meso y en el metatórax no. Muchas veces están incluso fusionados en una sola estructura. Bien, las patas que se insertan en el tórax son patas de diversos tipos, son estructuras de locomoción en la mayor parte de ellos, y tienen segmentación también que se va a denominar según la posición coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso. Fíjense la diferenciación o la diferencia con los ácaros, que en los ácaros había un segmento más que era la génua, ¿no? Una de las diferencias entonces entre insectos y ácaros es la presencia de la génua como segmento de las patas, ¿no? Es importante recordar el orden que mencionamos, el coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso, que es la ubicación correcta, porque generalmente cuando hacemos las evaluaciones preguntamos el orden, ¿no? Tipo de patas. Las patas pueden ser caminadoras cuando solamente sirven para caminar, o también se llaman ambulacrales o deambuladoras. Patas nadadoras, que suelen presentar extensiones que le permiten un hacer de remo o de timón a la pata. Raptoras o captoras, cuando funcionan para capturar presas, en el caso de los depredadores. Oidora, cuando en la estructura de la pata se presenta un tímpano, un órgano timpánico que le permite escuchar al insecto. Saltadora, cuando tiene un mayor desarrollo del fémur y le permite realizar saltos, ¿no? Colectora colectora de polen es en el caso de algunos himenópteros, como las abejas, que presentan patas que le permiten recolectar polen en unas pequeñas bolsitas. Veamos estas que hemos mencionado. Entonces acá tenemos una raptora, fíjense, esta es la de una mantis, que está en este caso retraída y que tiene una serie de espinas que le van a permitir asir a la presa, captarla y después producir, digamos, su alimentación, su muerte, ¿no? Están las cavadoras, estas no estaban mencionadas antes, pero están las cavadoras que tienen una esclerotización importante en el extremo de las patas y le van a permitir cavar, ¿sí? Son por supuesto insectos de suelo. En este caso, en el de la izquierda es un coleóptero y en el de la derecha es la pata del grillo topo. También en alguna bibliografía la van a encontrar como fosoras, ¿no? De fosa. Esta que habíamos dicho que es oidora, que en el primer par de patas se encuentra una pequeña estructura que es el tímpano del insecto, ¿no? En el caso de algunos ortópteros. La nadadora, que en este caso tiene flecos, ¿sí? Una pilosidad importante que le va a permitir aumentar la superficie de contacto con el agua y va a permitir también que haga de remo. Hay otras patas nadadoras que, aparte de tener estos flecos, tienen digamos, los segmentos aplanados para poder desplazarse mejor en el agua. La caminadora, con las partes que hemos mencionado, coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso, y un pretarso, que es la parte anterior de ese tarso, ¿no? La saltadora, con un fémur desarrollado, como se ve acá, característico de la mayoría de los ortópteros. Y la captadora de polen o recolectora de polen, que tiene esta pequeña bolsita donde va a juntar ese material. Bueno, entonces las patas le pueden servir, por supuesto, para caminar, nadar, cavar, saltar, ¿no? Acá en el caso del grillo topo es un caso excepcional donde se ven los tres tipos de patas, ¿no? Una pata cavadora, que es el primer par de patas, una pata cavadora, el primer par de patas, una pata caminadora, el segundo par de patas, y una pata saltadora, el tercero. El caso de esta mariposa que vemos acá a la derecha, fíjense que solamente presenta 4 patas. Eso es por la
digamos, característica de ese grupo, que tiene una de las patitas reducidas o atrofiadas, ¿no? El primer par de patas por lo general está atrofiado y solamente se ven estos dos pares. Bien, este es el caso de la mantis, que decíamos que tiene esas estructuras muy afiladas, que son espinas, ¿sí?, que le van a permitir captar o agarrar a la presa con mayor facilidad. Bien, las estructuras de adhesión que se presentan, es decir, con qué los insectos se adhieran a la superficie. Recordemos que son bastante dinámicos en ese sentido, que se pueden adherir a muchas superficies. Bueno, la mayoría de los que realizan estas acciones presentan en el extremo de las patas estructuras en forma de vesículas o de almohadillas, ¿no? Pueden tratarse de pulvillos, ¿sí?, como en el caso de las moscas, que vemos acá en esta imagen signada con la letra A. Fíjense, esta almohadilla que está marcada con la P, ¿sí?, que tiene además un accesorio, una seta, un pelo accesorio en la parte central llamado empodio, y un par de uñas en la parte lateral. El otro caso es el caso del arolio, ¿sí?, que es este que está marcado con la letra A, donde las uñas son las que están acá presentes en lateral, y es característico el arolio de algunos ortópteros, y el pulvillo y el empodio está presente en los dípteros, ¿no? Fíjense esas estructuras, ahí se ve mucho más clarito, ¿no? Ahí están las uñas, y estos serían los pulvillos, y por acá al centro estaría pasando el empodio. Y este es el caso del arolio en la pata de un ortóptero. ¿Cómo funcionan estas estructuras? Bueno, básicamente presentan microcanales en su parte interior que están llenos de aire, y que cuando el insecto presiona sobre la superficie, ese aire es expulsado y queda adherido con un efecto de ventosa, ¿no? Como son muchos de estos agujeritos canales, digamos, es como si se adhiriesen un montón de sopapas, ¿no? Por supuesto, para desprenderse, lo único que tiene que hacer es relajar el músculo. Los microcanales se dilatan, se contraen y van a expulsar todo el aire sobrante, y la pata se va a desprender. Bien. Las alas también están insertas en el tórax y pueden ser de distintos tipos. Pero hablemos de los insectos que presentan las alas, ¿no? Cuando las alas no están presentes, se denominan insectos ápteros, ¿no? Caso, por ejemplo, de las hormigas, un caso típico. Cuando se habla de braquípteros, recordemos que braqui hace referencia a algo pequeño, algo corto, y ptero, alas, que quiere decir que tiene un par de alas, o las dos alas pequeñas, ¿no? Y macrópteros, alas grandes. Las alas son estructuras vivas, digamos, son estructuras que poseen, además del exoesqueleto, una venación importante por donde fluye la hemolinfa y se distribuye a través de ella. Entonces, esta venación, estos conductos que llevan la hemolinfa, se marcan claramente en las alas, y muchas veces ayudan a hacer la identificación correcta del grupo o de la especie de cada insecto, ¿no? Cada una de estas venaciones recibe un nombre. Ahí vemos marcadas, perdón, las vemos marcadas con las siglas, y que representan fundamentalmente la vena costal, que es esta que va en este margen superior, por debajo de ella la subcostal, debajo de la subcostal la radial, luego la medial, la cubital, la anal y la yugal. Ahora, esta anal, fíjense que está separada en varias ramas: anal 1, anal 2, anal 3, anal 4 y anal 5, en este caso, por supuesto, ¿no? En el caso de la yugal también puede ser yugal 1 y yugal 2.
Ahora bien, estas venaciones pueden ser también venaciones transversales, ¿no? Es decir, que conecten dos venas mayores y vayan formando celdas, es decir, vayan formando unidades diferenciadas dentro del ala que se pueden reconocer por estar rodeadas de venas, ¿no? Esto me va a permitir también identificar algunos insectos por grupo e inclusive por especie, ¿sí? Muy importante para el reconocimiento. Bien, los tipos de alas. Las alas van a ser de distinto tipo según la consistencia que tengan, ¿no? Entonces nosotros conocemos o distinguimos, mejor dicho, las alas membranosas en principio, que son alas muy tenues, muy débiles, muy frágiles, ¿sí? Son muy delicadas, son alas que le van a permitir en general el vuelo al insecto, ¿sí? Y también dentro de este grupo de las alas membranosas pueden haber alas membranosas con macro y microtriquios, que son pelos largos y pelos cortitos, como en el caso de los trips, ¿sí? Estas que vemos acá abajo, que dice membranosa con flecos o con pelos, ¿no? No es una ala plumosa, para hacer la aclaración. Luego tenemos las alas élitro, que son estas características de los coleópteros, que son alas duras, coriáceas, endurecidas, de ahí esa denominación, ¿no? Y después están las alas hemiélitro, es decir, mitad y mitad. Mitad élitro, que sería esta parte endurecida, y mitad membranosa, mitad. O sea, la mitad es un élitro y la mitad es membranosa. Y nos estaría quedando esta, que es una ala intermedia, ¿sí? Es decir, de consistencia intermedia, es más dura que una membranosa, pero es más delicada que una élitro, ¿no? Se denomina tegmen o tegminas, y la poseen como primer par de alas los ortópteros, es decir, los saltamontes, ¿no? Bien. En la medida que vamos viendo los grupos, vamos a ir detallando con más claridad cada una de este tipo de alas. Ahí vemos los ejemplos. Entonces, arriba a la izquierda está saltamontes, que es una langosta en este caso. Fíjense, este es el primer par de alas, que son los tegmenes, que tienen consistencia papirácea, es decir, parece un papelito, ¿no? Por debajo están las alas membranosas como segundo par de alas. En general, las alas membranosas se presentan como segundo par de alas de la mayoría de los insectos alados. Este es el caso de la libélula, que tiene los dos pares de alas membranosos, ¿sí? Que se nota claramente. Abajo, a la izquierda, está el ala de los trips, que es una ala membranosa muy delgada, con macrotriquios, es decir, pelos muy largos, y microtriquios, que son pelitos que se insertan en la parte central del ala, que son mucho más pequeños, ¿no? Y en el caso de las chinches vemos el hemiélitro, que es la mitad coriácea y la mitad membranosa. Ahí vemos las alas hemiélitro nuevamente, acá a la izquierda, muy claramente marcadas. Fíjense las venaciones, ¿no? Y estas serían las del coleóptero, que tiene el primer par de alas élitro, endurecidas, coriáceas, y el segundo par de alas membranosas. Fíjense esto que les decía, las celdas que se van marcando, que se van armando, y algo muy particular, fíjense la cantidad de celdas, de células o celdas que tiene esta ala de la libélula, o mismo el ala membranosa del saltamontes, del ortóptero, ¿no? Versus la poca venación o ninguna venación que tienen los trips. Esto denota la evolución de los insectos. Insectos con mucha cantidad de venación son insectos primitivos, e insectos con poca venación en las alas son insectos más evolucionados.
Me está faltando la foto, sí, del ala de una mariposa, por ejemplo, que es un ala diferencial también, ya que los dos pares de alas son membranosos, que están recubiertos por una serie de pelos escamosos, ¿no? De escamas, que son típicas de su grupo. Pasemos al abdomen. En el abdomen vamos a poder distinguir, habíamos dicho, entre 8 y 12 segmentos, eventualmente algún grupo que tenga 13, ¿no? Pero generalmente son entre 8 y 12 segmentos visibles según los grupos y de la especie, e incluso según el sexo del insecto, ¿no? Pueden ser abdómenes sésiles, donde hay una unión continua del tórax y el abdomen, o pueden ser libres o pedicelados, cuando tienen una pequeña estrangulación, ¿sí?, entre el tórax y el abdomen. Dentro de ellos, de los abdómenes, se pueden apreciar apéndices como cercos y cornículos. Estas son las estructuras, digamos, la imagen que nos dibuja cómo se ve un tórax en detalle. Entonces, ahí vemos los segmentos, están marcados con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, ¿no? Fíjense que en la parte dorsal, en el caso del tórax habíamos nombrado con el término noto, y en el caso del abdomen lo nombramos con el término tergo, ¿no? Entonces sus escleritos se van a llamar terguitos, terguito 1, terguito 2, terguito 3, que estarían ubicados en la parte dorsal. Mismo en la parte ventral estarían esternito 1, esternito 2, esternito 3 y así. Se pueden apreciar dentro de lo que es el abdomen, en las pleuras del abdomen, los espiráculos, que son las aperturas del sistema traqueal de respiración del insecto, ¿no? Se los distingue claramente porque se marcan con un puntito, una pequeña mancha. Recordar también, perdón, me había olvidado mencionar en el tórax, que puede haber muchas especies, dos espiráculos también asociados al meta y al mesotórax. ¿Qué más encontramos en este abdomen? Encontramos un tímpano en el primer segmento abdominal. Detrás del metatórax está ubicado un tímpano que es característico de algunos grupos de Orthoptera, ¿no? Fíjense, entonces el tímpano puede estar en la pata o puede estar en el abdomen. Más hacia atrás vamos a tener los paraproctos y el epiprocto, que son escleritos que van a rodear el ano. Y en el caso de las hembras vamos a encontrar ovipositores o estructuras asociadas a la oviposición. Bien, me estaría faltando el tema de los cornículos, que se los muestro acá. Este es un pulgón, abajo a la izquierda, ¿sí? Este pulgón, fíjense que tiene estas estructuras en dorsal del abdomen, que son una especie de sifones, de tubitos, que son característicos de este grupo de los pulgones, y que tienen funciones de secretar feromonas o de expulsar líquidos que son de autodefensa del pulgón, ¿no? Por otro lado, los cercos son estructuras asociadas al abdomen en la parte dorsal, que se presentan a veces muy largos y que tienen funciones de equilibrio en el movimiento del insecto, y que también en algunos de ellos puede estar ausentes, ¿no? La presencia de los cercos también denota la evolución del insecto. Cercos más largos pertenecen a insectos menos evolucionados, ¿no? Más primitivos. Bien, veamos un poco la genitalia externa femenina, es decir, las estructuras que están en el aparato reproductor femenino en la parte exterior. Puede presentar, por lo general cuando se presenta, es un ovipositor, que puede ser corto o largo dependiendo de la especie.
Este ovipositor presenta, es un canal, mejor dicho, que está formado por 3 pares de valvas, ¿no? 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Las valvas son estructuras alargadas que se van a unir o asociar a los segmentos del abdomen. A ver si tengo una imagen más clarita. Ahí está. Eso era lo que quería que veamos, ¿no? Fíjense que tenemos un ovipositor. Aquí está el oviducto, por acá va a salir el huevito y va a ser guiado por esta estructura denominada ovipositor. También en alguna bibliografía la van a encontrar como gonapófisis, ¿sí? Y el huevo va a ser guiado, va a salir por esta especie de canal formado por estas 3 valvas o valvíferos que van a formar un tubo y que van a permitir ubicar el huevo donde el insecto necesita o quiere ponerlo, ¿no? Esto sería una vista lateral y esta la vista ventral de esta gonapófisis, ¿no? Y son de distintos insectos. Fíjense que acá son un poquito más cortos, acá son muy largos. El oviducto es una estructura muy pequeña. Fíjense que incluso tiene el conducto espermático, ¿sí? Glándulas accesorias y demás. Este es el caso de una más cortita, ¿sí? Y en el caso acá una mucho más corta, que podría ser de los coleópteros tranquilamente, ¿no? Muchas veces estas estructuras de oviposición presentan estas valvas muy afiladas o con forma de sierra, como en el caso de los trips, que le permiten romper tejido vegetal e incrustar o introducir, encastrar los huevos dentro del tejido vegetal. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. En el caso de la genitalia externa masculina, las estructuras son mucho más simples, ¿sí? Presenta un clasper o la base del pene del insecto, que puede tener forma de broches, ¿sí? El aedeago, que es la estructura de cópula, que es el pene en el caso de los machos, y los parámeros, estructuras acompañantes del aedeago, ¿no? Veamos imágenes, ahí está. Estas son genitalias masculinas, donde el aedeago, que es este que se ve acá, puede estar acompañado de estos parámeros, ¿sí? O de estructuras que fundamentalmente van a servirle para la cópula, es decir, para abrazar de alguna manera a la hembra en el momento de la cópula, ¿no? Bien, no sé si me falta algo de acá, en la parte superior donde está marcado con C, fíjense que están dibujados acá el epiprocto, epi arriba, y paraproctos, que son 2 a derecha y a izquierda. Estos 3 segmentos, estos 3 escleritos, rodean a la apertura anal. Bien, ahí está la bibliografía